sería interesante que los participantes, los que estáis aquí detrás del chat, que hicierais también alguna pregunta, si creéis que tenéis alguna duda. De momento no encuentro nadie que levante la mano. Yo lo que sí quería comentar es el tema que en cierta medida ha salido en algún punto, pero el tema de la prevención de incendios y cómo compaginarlo con este tipo de silvicultura. No sé, la silvicultura próxima a la naturaleza, hasta qué punto permite, entre comillas, el desbroce y si es así, ¿qué tipo de desbroce se contempla? O, según vuestra experiencia, ¿cómo lo habéis abordado? No sé, Jesús, te veo aquí en primer plano. Bueno, yo es que vengo de una tierra donde el problema de incendios es relativamente menor. Yo recuerdo haber hecho proyectos con la idea de la gestión próxima a la naturaleza en pinares de silvestre, en la zona de La Rioja, y a la administración le explicaba que según los datos oficiales estadísticos, allí hay menos incendios por hectárea que en Alemania. Pero como estamos en un país donde todos los días sale la noticia de los incendios que hay en Galicia o en otros lugares, pues hay una preocupación abrumadora de cosas que son menores. Posiblemente la vía sea mucho más al estilo de lo que dice Froilán, de que medidas a medio y largo plazo para salirnos del círculo cerrado de fuegos matorral, otra vez se queman, etcétera, son las ideales. No se pueden aplicar en todas partes, está claro, pero bueno, yo ahora mismo estoy viviendo en un ambiente mediterráneo en el sur de Francia y aunque hay riesgos, aunque hay incendios, creo que son bastante menores. No solamente eso, es que la situación que había en general en el Mediterráneo español hace 30 años, o sea, uno ve las estadísticas y ve las preocupaciones que había entonces, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, y menuda diferencia. Yo creo que en parte, no todo, pero en parte, el problema de los incendios se va quedando atrás. Lo que pasa es que hemos creado una industria del incendio que se mantiene y tanto por ayudas como por instituciones, como por empresas, como por todo, ¿no? Entonces, normalmente podríamos convivir con un nivel de incendios más bajo y es la evolución del peso natural la mayor parte de los montes. Es decir, yo no extendería demasiado esta preocupación a la gestión naturalística en general, sino solamente a aquellos lugares donde el problema puede ser grave. Esa es la primera cuestión. Y dentro de eso, los que convivan con esas circunstancias, yo creo que igual pueden comentar más que yo, ¿no? Oye, ahí, perdona, Sven, que tienes levantada la mano. Tienes que activar el micro. Ok, muy bien. Rápidamente sobre los incendios. Primero, en nuestra última Asamblea General de Prosilva hemos ido a las Landas francesas, en la parte más bien norte, la de los grandes vinos, viendo cómo unos gestores están pasando de la gestión estándar y estricta del Monte Alto Regular de Pinaster a soluciones alternativas por voluntad del propietario de disminuir el riesgo. Hemos visitado unas parcelas de Pinaster en el que se ha dejado de limpiar sistemáticamente entre las líneas de pinos y como hay una buena cubierta y hay arrendajos, está apareciendo un subpiso de roble pedunculado, además. No estamos en la landa seca, es decir, que permite que se instalen frondosas y está claro que debajo de esa cubierta de su piso no desbrozado desaparece el matorral
heliófilo pirófito y las condiciones de humedad de la capa herbácea son totalmente distintas y estaba explicando el gestor que ahí, aunque estemos al lado de una pista principal de explotación forestal, lo que se va a hacer es limpiar con cuidado, por supuesto, los 15 metros de la colilla, pero mantener todo lo que es vegetación diversa y Froilán estaba dando la misma contestación. Otro tema sobre ese, y se ha discutido mucho en el ambiente mediterráneo, cuando nos hablan de compartir la disponibilidad hídrica entre menos árboles. Voy a volver a mi historia de antes de las copas de los árboles. Cuando estás en un bosque mediterráneo totalmente cerrado, la temperatura del suelo y el nivel de turgencia del estrato herbáceo son muy distintos cuando hay cubierta completa, porque la encina tiene una capacidad de regulación térmica y de control de evapotranspiración impresionante. Es decir, que hay que volver a observar qué ocurre aquí y ahora entre un monte resalveado abierto con un palo cada 5 metros y con el suelo a plena luz. Yo creo que son conceptos importantes. En las visitas de las que habla Jesús, en los años 2000-2005, en que colaboramos con Castilla y León en introducir gestión alternativa, como la quise llamar, no quiero que se llame ProSilva, por cuestiones personales, y es más fácil, más adaptable. Estamos en los Arenales de Valladolid y me dicen, es que no conseguimos regeneración. No, se había hecho una corta de esas preparatorias típicas con un árbol cada 20 metros, se había escardado, laboreado el suelo y era arena pura. Ponías la mano en el suelo y te quemabas. A unos pocos metros de ahí se había conservado en una esquinita de pista un enorme pino piñonero y bajo su sombra había hierba verde y regeneración completa. Es decir, que hay que tener cuidado en el ámbito mediterráneo con esos conceptos de que hay que abrir y que hay que limpiar, y que la cubierta permanente, puesto que es una de las líneas de trabajo de la silvicultura naturalística, el hecho de tener cubierta continua permite mejorar disminuir las condiciones de inflamabilidad de los estratos bajos. Gracias. Quizá Miriam y Mario, no sé si estáis, quizá podías poner también la cámara, ¿no? Y así todos los ponentes que habéis participado os vemos mejor. Vale, perfecto. A mí no sé si me veis, pero es igual. No, a Froilán no lo vemos y a Sven sí, pero a Froilán no lo vemos. A Marc sí, vale. Vale. Nadie se anima a hacer preguntas, de momento. Yo lo que también quería comentar, que contigo lo hablábamos, Marc, el otro día que nos encontramos, es el tema que lo apuntabas también, Jesús, de que hay propietarios o gestores que aplican este tipo de silviculturas y tú también decías, Marc, sin saberlo. No sé qué pensáis, por ejemplo, en la zona de Cataluña, Marc o Mario, Miriam, si creéis que eso es así. Porque yo también me he encontrado a veces algún propietario que cuando le explicas la filosofía de este tipo de gestión, pues tienen la idea de que ellos ya lo están aplicando en cierto modo. ¿Qué pensáis de esto? ¿Qué creéis que les falta para que realmente eso pueda ser cierto? Marco. No les falta nada. Porque ya es que ya lo hacen, hay árboles de grandes diámetros, trabajan con todas las especies que tienen. No, quizás el tema de la madera muerta es lo único que, en cuanto a un árbol, que quizás sería lo único que ellos la irían a sacar enseguida, y lo que les estamos enseñando es que si un árbol se muere y ya no lo puede aprovechar, pues que lo deje, que no. Es lo único, porque el resto lo hacen bien. Quizás sea el tema de marcar
o retener estos árboles de valor ecológico. Sí, los de la madera muerta, porque de hecho ellos ya marcaban. Hay un propietario muy concreto que él iba con su abuelo a marcar cuando él era pequeño. Ya, eso quiere decir que su abuelo ya marcaba y se lo hacía su abuelo. Y este propietario es mayor que yo, ¿eh? O sea, quiere decir que si lo hacía su abuelo, seguramente lo hacía el padre del abuelo y toda su vida gestionado. Y es una finca aquí en el Pla de l'Estany donde hay los pinos más grandes que yo he visto en esta zona y contrasta mucho con la gestión forestal sostenible, ¿no? Que un pino alepensis debe, según la gestión forestal sostenible, su turno es a 40 centímetros de diámetro y en esta finca hay pinos alepensis de 1 metro. O sea que, y es aquí, ¿eh? O sea, no estoy hablando de Francia ni donde llueve mucho es el tipo de gestión. Y en zonas de robles igual, ¿eh? Y lo más triste es que si la finca de al lado, que igual llevaba una gestión igual, ha cambiado de manos, la propiedad no ha seguido con la gestión, ves 2 montes totalmente distintos. Uno descapitalizado, de diámetros pequeños, súper denso, y otro con árboles grandes, diverso, con hoja verde. Es que no tiene nada que ver, o sea que en realidad no es el clima, es la gestión. Y bueno, yo creo que está bien que haya gente que lo ha hecho así, que tenemos que ir a verlo más que decirles lo que tienen que hacer. Tenemos que ir nosotros a aprender. Porque, bueno, como sabéis, el proyecto Life Bioges, lo que el objetivo principal es integrar medidas de mejora de la biodiversidad en la gestión forestal, sea gestión siguiendo modelos OGES o gestión de silvicultura próxima a la naturaleza. Vosotros cuando aplicáis, o compañeros vuestros cuando aplican este tipo de gestión, tenéis algunos lindares a la hora de albergar este tipo de árboles que albergan diferentes tipos de biodiversidad. ¿Utilizáis algunos lindares de madera muerta en pie, madera muerta en el suelo, árboles con cavidades? Se refiere a umbrales. Umbrales, sí, perdona, Mario. Umbrales. Jesús, ¿tienes la mano levantada? Te falta el micro. Activar. Sí, ya lo tengo. Quería un poco más responder a tu pregunta anterior, pero dejo lo de los umbrales. Es que yo sí que he hecho en falta algo, no solamente en esos propietarios como aquel de Molière que hablaba en prosa sin saberlo y que hacen cosas muy interesantes, pero también lo veo en falta en nosotros mismos, en los gestores, en los gabinetes, en los guardas forestales, en la administración. Lo que más he hecho en falta, y es muy lógico que se eche en falta, es un mayor aprecio y un mayor conocimiento de lo que pasa en el suelo. O sea, el gran secreto de la gestión de los bosques está en el suelo. Claro, nosotros, como somos personas de superficie, no vivimos ahí bajo tierra, ni excavamos, ni nada, nos resulta un poco chocante, ¿no? Pero tanto desde el problema de la humedad, que surgía por antes, el problema de la regeneración que contaba Sven o Froilán, o sea, casi todo ocurre en el suelo. Incluso hasta el calentamiento, la luz importa el momento en que llega al suelo, en buena parte, o a las ramas bajas, pero en buena parte del suelo. Y el problema es que no tenemos, por ejemplo, habilidades de que a simple vista pudiéramos apreciar que el suelo está funcionando bien o mal. Hay bosques que están bloqueados, ni entender, porque los procesos del suelo no están funcionando bien. Por ejemplo, una cosa típica, le cuesta mucho degradarse a la materia orgánica, ya sea las hojas, sea las ramas o lo que sea, o hay falta de insectos, o hay falta hay 1000 pequeños detalles de estos que casi nunca los observamos bien. Y el problema de observarlos es que, aunque los observemos, tampoco somos capaces de explicarnos, de sacar conclusiones sencillas. Pero yo es una cuestión que animaría a todo el mundo a que no solamente miremos a las copas, que es lo que hemos aprendido en los últimos años a hacer, no solamente a los troncos, sino que intentemos escudriñar un poco el suelo. Mario, ¿quieres añadir alguna cosa? Sí. Yo no iba a contestar sobre lo que le faltan a los propietarios, pero Jesús ha dado un pie muy interesante, que es lo del suelo, que eso se traduce en que a los propietarios les falta tiempo. Tiempo de experimentar y de
sobre todo, controlar las dinámicas o entender las dinámicas. Lo que hablaba Jesús del suelo no deja de ser una dinámica de lo que está pasando en ese suelo, y ese suelo y esa dinámica necesitan tiempo. Y con bosques jóvenes no hay tiempo de que esa dinámica haya ido hacia donde nos interesa a nosotros, ni de incluso haber entendido esa dinámica. Un ejemplo clarísimo de esto que digo, que parece muy abstracto, lo podremos ver la semana que viene en la primera visita, en un rodal en el que de entrada dirías que allí siempre ha habido bosque y probablemente el padre del abuelo del propietario ya marcaba. En realidad ese bosque en la foto del año 46 no existe. Entonces es imposible que la dinámica de ese suelo esté en línea con la dinámica que está reclamando el arbolado o el matorral, y entonces la gestión tampoco está en ese nivel de control de dinámicas que se requiere. Al final la mayoría de propietarios que dicen hacer este tipo de gestión, lo que les falta es tiempo. Tenemos una pregunta en el Quería chat. añadir una cosa en relación a lo que ahora estamos hablando. Está saliendo mucho la palabra propietario forestal y, por supuesto, es muy importante porque el porcentaje de superficie privada es enorme, pero en la práctica la mayoría de los propietarios forestales viven de espalda al bosque. Hay muy pocos propietarios forestales que realmente sepan, tengan esa mirada hacia el bosque y que gestionen su bosque siguiendo estos principios o esta forma de abordar la gestión que comentamos ahora. Son muy pocos. Los tenemos y son un referente, y como ha salido aquí, pues han gestionado su bosque así durante generaciones, pero la realidad es que la mayoría de los propietarios, pues bueno, o no hacen nada o ven el bosque como algo donde haga un aprovechamiento y saco madera de vez en cuando. Y aquí tiene una responsabilidad muy grande, pues eso, ¿no? Las administraciones, las consultoras, empresas, profesionales y todos, ¿no? Ayer también salió cómo hacemos llegar todo esto a la sociedad como usuarios del bosque, para que realmente se valore, ¿no? Esta forma de abordar la gestión de los montes, que es muy diferente a aprovecharlos. Como ayer decía Mar, ¿no? Dice, la mayoría de los bosques se están aprovechando, no se están gestionando. Y aquí, bueno, lo lanzo un poco a ver cómo lo veis, ¿no? Y cada uno desde su experiencia, cómo conseguimos empezar a que esto, de lo que estamos hablando, se valore y se empiece a solicitar, ¿no? Se empiece a solicitar y que no seamos nosotros que tengamos que explicar qué es esto. La gestión naturalística es buena, tiene todas estas bonanzas, ¿no? Que estamos explicando, sino que se nos pida que hagamos gestión naturalística. A mí me gustaría esto, que fuera al revés, que se nos pidiera que hagamos gestión naturalística. No sé cómo lo veis, los que estáis aquí. Luego, perdona, Rosé, sí, que veo que hay un par de preguntas muy concretas y si quieres luego las puedes retomar cuando consideres oportuno. Sí. ¿Queréis hacer algún comentario respecto a lo que decía Miriam? Ella tiene, ahí en el chat sí que hay un par de preguntas concretas. Jesús, ¿tienes la mano levantada? ¿Te parece? No sé si es en torno a lo que decía Miriam. No, es por la pregunta que había sobre cómo compatibilizar esta gestión en un pinar del pino blanco del Alepensis, ¿no? Vale, perfecto, sí. Con un par de experiencias. Yo desde hace muchos años, incluso yo creo que hasta antes de meterme en el mundo de Prosilva hace en el año 95, 96, yo consideraba que el pino alepensis era una especie de sombra. De hecho, se regenera muy bien a la sombra del propio pino alepensis. Y al mismo tiempo se diferencia muy claramente, o sea, enseguida en un pinar incluso de repoblación de alepensis, los que van bien crecen mucho más rápidamente y se diferencian, con lo cual hay más luz en la parte inferior y demás, a diferencia de otros pinos. Es una cosa chocante, pero tiene un temperamento
que le permite sobrevivir muy bien en condiciones de semisombra o algo así. Pero en segundo lugar, en general, si estamos gestionando un pinar de alepensis y no nos viene regeneración de alepensis, sino de otras cosas, pues tampoco está mal. Es decir, que si la alepensis fuera caoba, me preocuparía muchísimo de que, como se fuera, se mantuviera esa especie. Pero es decir, para lo que vale y para el uso que tiene, el valor económico que pueda sacar, si en lugar de eso me vienen encinas, pues no sé si será mucho mayor o peor, pero es decir, que no es ningún despropósito y tenemos que olvidarnos de pensar que eso... Yo he visto mucha gente de pensar que tenemos un bosque y tenemos que regenerar que se mantengan esas especies. ¿No? Los bosques tienen sus sucesiones y, como decía Mario, muchas veces tienen 40 años de vida. Lo lógico es que en la próxima generación cambien de especie. No hay que preocuparse mucho de que haya cambios de ese tipo. El problema es si la nueva especie te empobrece económicamente. Entonces hay que ver de tomar algún cuidado. Y no es nada complicado, con un poco de cuidados silvícolas, mantener unos pocos pinos alepos de gran tamaño y de buena calidad en un monte. Vale, en el chat ya no veo más preguntas. Sven, ¿quieres añadir alguna cosa? Sí, exactamente sobre el mismo tema del Pinus alepensis. Y cuando leo la pregunta, cobertura permanente no quiere decir cobertura cerrada. Y efectivamente, en los pinos que se consideran especies de luz, incluso en repoblaciones o masas regulares, cuando quitas un par de pies o un solo, el salto de área basimétrica que representa el quitar un árbol es más que suficiente para que de repente aparezca regeneración. Es decir, una de las cosas que no me ha dado tiempo a contar antes es que, además de mirar los árboles para arriba, hay que también aprender a mirar para abajo para leer la regeneración. Siempre hay, aunque no la veas, tú ves un rodal hacia adelante y dices, uy, aquí no pasa nada. Miras a tus pies y empiezas a contar y siempre hay decenas de miles de plantitas por hectárea, es decir, que hay mucho más. Entonces, lo de la cubierta continua es que siempre tenemos árboles grandes, pero no estamos diciendo que tiene que estar el monte cerrado. Y de mi experiencia de recorrer pinares de repoblación de Castilla y León, siempre que hay un accidente natural, un derribo, un pie seco, empieza algo. Luego está el cómo se gestiona a nivel estructural y económico sobre el largo plazo. Eso es una cuestión clara. Hola. Pero no hay que pensar que porque es especie de luz no soporta que haya cubierta parcial. Hola, gracias. Una precisión sobre esto. Hay que tener en cuenta el pino alepo soporta muy bien la sombra del pino alepo. Sí, evidentemente, claro. En un hayedo sería terrible, pero que es de sombra en su entorno, en su ambiente. Sí, pues para nuestros, ¿me oís? Sí, creo que sí. Sí. Para nuestros alumnos, entre comillas, lo que acaba de comentar Jesús, pues es como el haya y el abeto, el que soporta la sombra, el que tiene una copa translúcida. Si yo puedo tener una cubierta continua de abedul y sé que debajo van a funcionar cosas, porque la sombra del abedul pues es muy flojita, entre comillas. Es decir, que sin embargo la sombra del haya es total. Cada especie tiene un índice de cobertura del suelo que permite que debajo ocurran cosas o no. Así que forma parte de la lectura del bosque. Ok. Muy bien. Mira, tenemos una mano levantada. A ver. David Guichet. ¿Y activas el micro tú, Mario? Sí, David, ya puedes hablar. Vale. David? Ja tens el micro activat, Hola, David. Tiene el micro activado, ¿no, Mario? Sí. Bueno, quizá por error, no sé. Quizá ha sido por error. No sé. ¿David? No, Bueno, de hecho vamos con media hora de retraso. Rosé, recordar que en el chat
hemos puesto el enlace, ¿no?, a una encuesta de valoración. Sí, ahora iba a comentarlo cuando finalicemos. Creo que, bueno, si no tenéis alguna cosa concreta y un poco rápida a comentar, quizá ya podríamos ir clausurando la mesa redonda. De hecho, hay participantes que han tenido que irse y hemos ya disminuido el número de asistentes porque vamos con un poco de retraso. Perdona, Rosé, David Guixé dice que escribe su pregunta en el chat porque no puede hablar. Y hay una pregunta de Kim Serra. ¿Abrir bosquetes de unos 1000 metros cuadrados sería una práctica aceptada en silvicultura naturalística? ¿Quién se atreve? Contesto yo, me pongo el micrófono. Estaba contestando por escrito. Sí, pero en principio olvidaros de pensar una cifra para un concepto de una cuestión de estas. Imaginaros que 1000 metros cuadrados en un bosque de secuoyas de 50 metros de altura, diría, no haces nada. 1000 metros cuadrados en un encinar con 10 metros de altura, pues igual es hasta demasiado. Muchas veces nos solemos medir en alturas dominantes en esa parcela. Entonces, lo importante es abrir luz, que haya luz, que entre luz al suelo. Y eso también hace que, por ejemplo, en una ladera norte o una ladera sur es diferente el efecto. No os fijéis tanto en estas cifras, en umbrales o en cosas de estas. Intentar comprender que el oficio es artesanal y que tenéis que adaptaros al sitio y el efecto que queréis hacer. Pero en general, en nuestros bosques, 1000 metros cuadrados es una cifra muy aceptable y buena, ¿no? Yo quiero añadir que cuando, por ejemplo, intentamos traducir todo esto que se ha hablado hoy en recetas, ¿no?, o indicadores, y ponemos en algunos manuales o guías, ponemos, ¿no?, dimensiones de bosquetes, porcentajes de áreas asimétricas a extraer, están pensados y están asociados por supuesto, como decía Jesús, a unas condiciones de partida, unas dimensiones de arbolado, una calidad de estación. O sea, todo eso no es algo que sea fijo para todas las condiciones. Y que cuando se intenta traducir, ¿no?, y la gente necesita, y tenemos todos esa inercia, ¿no?, queremos tener números para poder basarnos en algo y luego controlar, ¿no?, si eso se ha hecho según ese número. Pues todas esas indicaciones, que también en el manual de silvicultura naturalística del Pirineo vais a encontrar, están basadas en el desarrollo de ese arbolado concreto, de esa especie concreta, para un sitio concreto, con unas calidades de estación concretas. Y teniendo en cuenta todo esto que ahora comentaba, no es lo mismo, pues, un regenerado de alepensis con unas densidades enormes y una altura dominante de 8 metros que un bosque maduro, ¿no?, con otras condiciones. Marc, ¿quieres? Espera. Bueno, Jenny, aprovecha si quieres. Sí, estamos con la contestación a los 1000 metros cuadrados. Veis el dibujito que os enseñé antes. Pues la relación importante es esta, entre la altura dominante del vuelo y el tamaño del hueco, que es lo que os acaba de decir Jesús con ejemplos de alturas muy distintas. Es decir, aquí tienes la clave de cuánto quieres de luz directa, cuánto quieres de luz indirecta y cuánto quieres de luz filtrada. Hola, muchas gracias. Gracias. Marc, tienes la mano levantada. Adelante. Sí, no, simplemente que cuando empezamos a escribir en los planes de gestión y en las ordenaciones el modelo de silvicultura más libre, es el propio modelo el que te exige que pongas unos umbrales y unas características y mucho número, pero que luego, igual que en los otros modelos de gestión, cuando se va a cortar, no se corta lo que pone. Pues nosotros ponemos algo que se parezca, pero que no, que es porque lo exige el papel, que es papel y que seamos todos conscientes, ¿no? Un poco.
Rosé, está en el chat el comentario que quería hacer David. Sí, lo estaba mirando ahora mismo, sí. Lo leo, así lo ponemos en común, si os parece. David comenta, un segundo, a ver, dice, la mayoría de bosques se aprovechan, no se gestionan y hay que darle la vuelta y que se valore. ¿Podría servir hacer redes de propietarios y una mirada o gestión a nivel de macizo de grandes unidades forestales para gestionar unidades identificables de paisaje y que las administraciones ayuden a hacerlo contando con incendios, regulación, frecuentación, biodiversidad? ¿Qué pensáis de esto? Vale, al final está repetida la pregunta. Vale, sí, pensaba que era más larga. ¿Qué pensáis de hacer esta red de propietarios y una gestión a nivel de macizo para gestionar unidades a nivel de paisaje? Si me permitís. Sí, Jesús. Vamos a ver, bueno, evidentemente no hay ni una asociación ni una escuela que tenga una opinión sobre esto, ¿no? El problema es esto se escapa un poco del asunto de la gestión naturalística. En cualquier caso, yo también llevo esos ya más de 40 años en el oficio y mi gran sorpresa ha sido que este oficio que parecía tan interesante al principio se está convirtiendo en uno de los oficios más burocráticos que hay en la sociedad. La cantidad de papeles, instrucciones, normas, controles y demás que hay actualmente en la gestión forestal, creo que lo hay ya en pocos sectores. Entonces, esto está siendo la muerte de buena parte de la iniciativa, de las pruebas, del interés de los propietarios, etcétera. Cualquier planteamiento que lleve a burocratizar todavía más con cosas, con grandes planificaciones, con grandes historias, no va en la buena dirección. La naturaleza no funciona a la misma escala que lo que funcionan las sociedades humanas. Hay cosas que funcionan a pequeña escala, otras a mediana, otras a grande, las poblaciones de los animales, hay bosques, pero también hay bosquetillos, hay árboles individuales que funcionan de diferente manera. Esa riqueza de la naturaleza, yo creo que la podemos imitar también a nivel de la gestión. Está bien que haya grandes bosques que sean al Estado o a quien sea, otros que son pequeñitos de un propietario, unos que, creo que esa variedad forma parte de la biodiversidad también de la gestión. Yo creo que es interesante que haya colaboraciones, que haya redes de propietarios en el sentido de que se transmitan experiencias o conocimientos o lo que sea, pero yo me alejaría de lo que es la gran institucionalización desde alguien que al final en algún despacho decida que en este paisaje aquel propietario debe plantar 3 árboles, que es una tendencia que curiosamente es la que estamos llevando actualmente. Marc, continúa si vols. El micro, Marc. Te falta activar el micro, sí. No digo, es un poco lo que ya ha dicho Jesús, que es que depende del objetivo de la asociación. Si el objetivo de la asociación es dar paso a una empresa de la biomasa que va a sacar el 80% de las existencias y dejar un matorral arbolado, pues no. Es que depende de los objetivos de la asociación, simplemente. Son ya la 1:45, si os parece lo vamos dejando aquí, aunque seguramente tendríamos para rato. Yo lo que sí quería añadir, ahora lo he puesto en el chat, veréis que hay una encuesta de valoración del curso, es muy rápida de contestar, os agradeceríamos que lo hicieseis, tanto para valorar el curso o estas 2 sesiones en cuestión, como también para ayudarnos a hacer el estudio socioeconómico que tenemos en mente dentro del proyecto Life Biogas, ¿vale? Aquí acabamos las sesiones teóricas de este curso. Sabéis que la semana que viene hay 2 sesiones prácticas. Lamentamos no haber podido aceptar todas las inscripciones, pero por un tema de organización, cuando todo se va al monte, pues hemos tenido que limitar el número de plazas. En todo caso, las personas que sí están aceptadas recibiréis
esta semana mismo, supongo que mañana mismo, y el programa ya concreto con el horario y la organización de la jornada, y también recibiréis un cuestionario para que digáis si os quedáis a comer, si la reserva que hemos hecho en el restaurante, pues ahí os quedáis a comer o no, porque así agilizaríamos mucho el tema de la comida y el restaurante nos lo ha pedido, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos los ponentes. Yo creo que ha sido muy interesante todas las aportaciones y esperemos podernos encontrar próximamente. ¿Vale? Gracias.